Para todos. A partir de este momento, este encuentro CIPAS se está grabando. Les agradezco a ustedes por la asistencia, la participación que tienen en estos eventos sincrónicos que se programan. La idea es trabajar con la misma metodología que hicimos en la unidad número 1. Esta unidad número 2 consta, al igual que la 1, de 3 ejercicios que de forma individual ustedes deben desarrollar, por lo que haremos entonces 3 CIPAS semanales, donde en cada semana pues vamos a tratar uno de los 3 ejercicios que contiene la unidad. Por ser nuestro primer CIPAS de la unidad 2, pues es un CIPAS introductorio. Vamos a ver todo lo relacionado al ejercicio número 1. Ustedes van también a tener más información al respecto con las webconferencias que también se programan desde el curso, el cual saben que mañana tienen la primera, mañana 25, viernes de marzo. Entonces, pues la idea es que ustedes cuenten con el material suficiente, tanto teórico, eventos sincrónicos, videos, todo lo necesario para que ustedes puedan entender cada uno de los temas y puedan dar un correcto desarrollo a cada una de las guías de actividades. Entonces, a partir de este momento, voy a compartir mi pantalla. Un momento, yo cierro acá. Y tengo entonces la presentación que elaboré el día de hoy para ustedes, que se denomina estados de agregación y disoluciones, que es el tema general de la unidad 2, y vamos a hacer énfasis en lo que son los gases y las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué es lo que nos debe quedar claro para este ejercicio número 1 de 3 que tiene la unidad 2, que se llama estados de agregación y disoluciones, es el nombre general de la unidad número 2? Que para el ejercicio número 1, pues es claro que el estudiante debe realizar de forma autónoma la revisión de estos conceptos, es decir, debe saber qué son fuerzas intermoleculares y qué son los gases. Para ello tienen las referencias. Este material es, este tema, perdón, es pues de química general, es decir, que cualquier libro o recurso web que hagan uso tienen este tema, contemplan estos dos temas de gases y fuerzas intermoleculares. Sin embargo, yo he condensado la información necesaria para ustedes para resolver este ejercicio número 1 con esta presentación. ¿De qué vamos a hablar primero? De las fuerzas intermoleculares. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas y cómo actúan. Entonces, resulta que en esto de las fuerzas intermoleculares a gran escala tenemos dos. Las fuerzas en sí se dividen en intermoleculares e intramoleculares. Las intermoleculares son las fuerzas de atracción entre moléculas. Entre moléculas, es decir, entre aquellos compuestos, sustancias, donde ya hay más de un elemento. Entonces, las fuerzas intramoleculares son las que mantienen unidos a los átomos que constituyen una molécula. Entonces, si yo tengo varias moléculas de agua, varias moléculas de H2O, las tengo unidas, ejerce la fuerza intermolecular. Por cada molécula de agua que llegue y se adhiere y vaya agrandando en el volumen, son las fuerzas intermoleculares las encargadas de unir las moléculas de agua. Pero si yo solo me enfoco en una molécula de agua que contiene 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, ahí juegan las fuerzas intramoleculares, porque son las fuerzas necesarias para que se mantengan los átomos unidos que le corresponden a esa molécula. Y si estamos tratando el tema del agua, pues ¿cuáles átomos? Hidrógeno y oxígeno. ¿En qué proporción? En que se mantengan unidos 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno que constituye la molécula del agua. Entonces, ¿qué podemos decir de estas dos fuerzas? Que por lo general entonces las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares.
Claro, porque las intramoleculares son de adentro, ¿cierto? Es de esas fuerzas que generan las moléculas. Los átomos que se unen generan la molécula. Ya después, si son varias moléculas, pues son otro tipo de fuerzas. Pero para que yo tenga unida en primera instancia varias moléculas, ¿qué debo tener yo o asegurar yo? Tener unida la molécula. Y para tener unida la molécula, juega las fuerzas intramoleculares. Si yo ya quiero tener unida varias moléculas, intermoleculares son las fuerzas. Entonces, en términos de fuerzas débiles o aquellas fuerzas con un grado más de trabajo, entonces tenemos las inter, más débiles, las intra, más trabajo que tienen que ejercer para poder llevar a cabo esta unión. ¿En qué fuerzas vamos a hacer nosotros énfasis? En las intermoleculares. Entonces, para las intermoleculares tenemos la primera, que son las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Qué es eso de dipolo-dipolo? A un polo positivo y a un polo negativo. Entonces, si como las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre moléculas, quiere decir que estas moléculas que están unidas van a tener un dipolo-dipolo, es decir, un polo positivo por un polo negativo. Y esas cargas, positivo y negativo, son las que me van a permitir que ella se pueda unir a otras moléculas. ¿Cómo se van a unir? Por sus cargas. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, ¿qué van a hacer esas moléculas? Que para unirse se van a mover, digámoslo así, de tal forma que quede su carga positiva con su negativa para que haya la atracción o la fuerza como tal. Si ponemos como ejemplo esta molécula HCl, que es conocido como el ácido clorhídrico, es una fuerza dipolo-dipolo porque el polo positivo es el hidrógeno, el polo negativo es el cloro, y si llegara más moléculas de ácido clorhídrico, como esta, por ejemplo, que está llegando, entonces ellas se acomodan, se ubican de tal forma que sus polos opuestos pues generen la unión. Entonces, en este caso sería la unión del cloro, que es el polo negativo, con el hidrógeno, que es el polo positivo de la otra molécula. Y así, en la medida en que vayan llegando más, pues sabemos que esa fuerza de polo-dipolo es por cargas, básicamente. ¿Qué podemos decir de esta fuerza de polo-dipolo? Que es una interacción bastante débil. ¿Por qué débil? Porque depende de una carga, esto está en constante movimiento, sin embargo, asegura que yo pueda tener una fuerza entre moléculas siempre y cuando la molécula tenga un dipolo, es decir, tenga su carga positiva por su carga negativa. Eso es lo que respecta a una fuerza intermolecular de tipo dipolo-dipolo. Ojo que vamos a hacer énfasis en las intermoleculares, es decir, asumimos que ya tenemos constituido que la fuerza intramolecular, ya esta molécula, este hidrógeno con este cloro está unido. O sea, ya hubo la fuerza intramolecular. Ahora vamos a unir varias de estas moléculas, por eso el énfasis en las inter. Perdón. Otro tipo son las fuerzas de dispersión de London o más conocidas como fuerzas de Van der Waals. ¿Qué nos dicen este tipo de fuerzas? Efectivamente, al igual que las anteriores, son interacciones entre moléculas, pero para aquellas moléculas que realizan un enlace covalente, es decir, que hay un compartimiento de electrones. Y apolares, porque el enlace covalente apolar veíamos nosotros que es la diferencia de la electronegatividad. Entonces las fuerzas de Van der Waals lo que hace es unir a moléculas que estén realizando básicamente un enlace de tipo covalente. Y un enlace de tipo covalente se trata de un compartimiento de electrones. De esta forma, ¿qué se hace? Una polarización, un apantallamiento de forma temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas se van uniendo
por las nubes electrónicas, es decir, los electrones que están girando alrededor de cada una de ellas, y se va queriendo como unir esa nube para constituir una sola nube, ¿ya? Pero no es una sola nube porque la molécula no deja de existir, es decir, hay varias moléculas unidas y cada una conserva sus características, pero en algún momento sienten la atracción, esa fuerza intermolecular, y unen sus nubes electrónicas, y esto genera, químicamente se dice, una distorsión. ¿Entre quién? Entre las que se están uniendo. Y en ese momento de unión se generan dipolos inducidos transitorios. Dipolos inducidos transitorios, como lo veíamos ahorita en las dipolo-dipolo, es que se genera una carga positiva y negativa transitoria, fugaz, digámoslo así, pero existe, en corto tiempo, pero existe. Y como existe una carga entonces fugaz, es la que permite la unión. Y esta carga fugaz es debido a los movimientos de los electrones. Entonces, vemos aquí una molécula covalente apolar ya constituido. Los puntos azules son los electrones en movimiento. En algún momento se genera el dipolo inducido, es decir, la carga positiva y negativa. Llega otra molécula con esas mismas características y entonces, ¿qué hace? Que se atraigan. Que las dos moléculas, ¿por dónde? Por la atracción que se da de las cargas opuestas de una forma instantánea. Aquí, aunque se unen también por la carga que existe entre la fuerza dipolo-dipolo que vimos ahorita, es de aclarar que esta fuerza que las une aquí de la carga es instantánea, es transitoria, no es permanente como si la tienen las moléculas que están unidos por una carga constante positiva y negativa. Por lo general, estas moléculas de dipolo-dipolo que veíamos ahorita, como el ácido clorhídrico, suelen tener a veces un enlace iónico. La mayoría de los casos. Acá, en las fuerzas de Van der Waals, vemos que ya no es un enlace iónico, sino que es un enlace covalente. Entonces, ¿qué podemos dar como resultado de las fuerzas de Van der Waals? Que entre ellas, entonces, son fuerzas muy débiles. ¿Por qué son muy débiles? Porque como la carga es instantánea, es transitoria, no es permanente, entonces va haciendo que las fuerzas débiles, al ser unas fuerzas débiles, se incrementan con el tamaño de la molécula. En el momento en que la molécula se va haciendo más grande porque van llegando más, la fuerza que los une se va, digamos así, constituyendo un poco más, sin olvidar que debido a esa atracción inducida, transitoria, es la que genera la unión como tal entre ellas. Una fuerza ion-dipolo ocurre entre especies que tienen carga. Ya sabemos lo mismo que casi que ejercen las demás, cómo funciona la atracción de cargas opuestas y que repelen las fuerzas iguales. Pero cuando yo hablo de una ion-dipolo, es que estoy hablando entre un ion y una molécula polar neutra, es decir, una molécula que no tiene carga. Pero esa molécula que no tiene carga posee un momento dipolar permanente. Ya vamos a ver qué es eso. Las moléculas como tal polares son dipolos.
como lo veíamos ahorita en la anterior, es decir, que tiene un extremo positivo y tiene su extremo negativo. Vemos que los iones positivos son atraídos por el extremo negativo y los negativos de una parte son atraídos por el extremo positivo de la otra. La parte positiva, que son los cationes, la carga eléctrica, está más concentrada, más que todo en los iones, por ser partículas mucho más pequeñas que los de la carga contraria, que son los aniones de la carga negativa. Entonces, lo que sucede entre una fuerza ion-dipolo es que el ion como tal, pues como ya es un ion, él tiene una carga, bien sea positivo o negativo. Aquí, en estas dos imágenes, esta circunferencia roja y esta azul está indicando al ion. En este caso el ion negativo, el anión, aquí el ion positivo, el catión. En el momento entonces que a este ion se le van a unir otras moléculas que son los dipolos, que tienen su carga positiva y negativa, pues ellos van a llegar de tal forma que se pueda unir al ion y como es por cargas, pues van a estar en ese movimiento correcto de fuerzas de atracción para que en este caso el extremo positivo de cada una de estas cuatro moléculas llegue a adherirse con la carga del ion, que en este caso es negativa. Contrario, si mi ion es positivo, las moléculas que van a llegar a adherirse se van a mover de tal forma que sea su extremo negativo el que se adhiera al ion que tiene carga positiva. Y una de las fuerzas intermoleculares más sonadas, de lo que más se habla, son los enlaces de hidrógeno. Y digo que es de las más sonadas porque es evidente su existencia en la molécula del agua y es un enlace, una fuerza muy fuerte. Pero, ¿qué podemos decir sobre este enlace de hidrógeno? ¿Qué ocurre efectivamente cuando tenemos un átomo de hidrógeno que es enlazado fuertemente a un átomo fuertemente electronegativo? Es decir, el hidrógeno tiene una alta atracción por unirse a otros elementos y que esos otros elementos dentro de sus características es que sean bastante electronegativos. Veíamos en la unidad número 1 que la electronegatividad es una propiedad periódica que tiene una tendencia de aumentar y disminuir en grupos y en periodos. Pero más allá de esa tendencia, que si me decía que aumenta de izquierda a derecha en periodos, por ejemplo, es que entendiéramos que era la capacidad de los hidrógenos, ¿cierto? Para poder hacer esa regla del octeto, esa ley del octeto. El punto entonces es que dentro de la tabla periódica, elementos altamente electronegativos, tenemos ejemplos del nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Por lo cual, entonces el hidrógeno tiende una alta atracción, fuerza, para hacer enlaces con cualquiera de estos tres elementos. ¿Cómo hacen la unión? Que es lo que nosotros estamos estudiando. El hidrógeno posee una carga positiva parcial. Sabemos que la electronegatividad tiene que ver con los electrones son negativos, entonces ahí están más o menos las cargas opuestas, ¿no? De que se atraen. Entonces el átomo de oxígeno, como tiene una carga positiva parcial, puede interactuar con el elemento electronegativo, ¿cierto? Que su fuerza negativa sí está fuerte. Y entre más sea la diferencia entre la electronegatividad del uno con el otro, más fuerte será el enlace. Entonces, si ustedes revisaran la tabla periódica y compararan la electronegatividad que tiene el hidrógeno
versus nitrógeno, hidrógeno versus oxígeno y el hidrógeno versus el flúor, van a ver que dentro de todas las diferencias que hay, su electronegatividad, el valor de la electronegatividad del hidrógeno y el valor de la electronegatividad de estos tres elementos difiere de una forma enorme. Pero esa diferencia tan marcada que hay es la que precisamente hace que la unión entre ellos sea fuerte. En esta imagen que tengo como al fondo de la diapositiva, muestro esa fuerza que constituye el enlace de hidrógeno. Miren, esta es una molécula de agua, esta es otra molécula de agua y esta es otra, ¿cierto? Tengo 3 moléculas de agua aquí. Entonces, esas diferencias de electronegatividades que hay entre estos elementos, oxígeno e hidrógeno, mire cómo interactúan aquí por la línea punteada. No se fijen en la línea que está constituida, porque esa fuerza es intramolecular y estamos discutiendo, son las inter. Fíjese en la línea punteada, porque la línea punteada es la que me está mostrando el enlace de hidrógeno, que es un ejemplo de fuerza intermolecular. Y en cada una de las 3 líneas punteadas que existen en la imagen para unir las 3 moléculas de agua está el hidrógeno con el elemento alto en su electronegatividad, en este caso el oxígeno, y se representan las cargas opuestas, la parcial positiva para el hidrógeno, la negativa para el oxígeno por este lado, igual por este lado y por aquí. Debido a esta característica del hidrógeno y esa atracción por hacer enlaces fuertes con elementos que sean altamente electronegativos, entonces tenemos que el que se forma con el flúor es el de mayor intensidad que el que se forma con el oxígeno y a su vez el del oxígeno es más fuerte que el que se hace con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque la electronegatividad de ellos va aumentando, es decir, empezamos con el nitrógeno, seguimos con el oxígeno, terminamos con el flúor, en el valor ascendente de la electronegatividad. Claro ejemplo de las fuerzas intermoleculares de tipo enlace de hidrógeno, entonces tenemos la atracción que hay entre las moléculas de agua. Miremos un momentico este video explicativo. ¿Qué es esto? Denme un momentico que no sé aquí qué pasó. Ay, no, no me va a dejar. Ah, ok. Profe, el video es sin audio, que no se escucha nada. Tiene las dos cosas, tiene el audio y todo lo escribe el autor. ¿Vale?
¿Qué era eso? Tengo un micrófono activado, por favor, ¿me lo desactiva? Listo, vamos a dejarlo ahí. Entonces, la idea con estas fuerzas que recorrimos hasta ahora de tipo intermolecular es que pasemos al segundo tema del ejercicio número 1. Recordarán que el título del ejercicio 1 son gases y fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a pasar al segundo segmento, que son los gases. Lo mismo que hicimos con las fuerzas. Tocamos los conceptos generales y después vamos profundizando en los ejercicios de la guía para comprender esa relación, si lo que hemos visto hasta el momento pues va acorde a lo que tenemos que hacer en la guía. Entonces, en los gases pasa lo mismo que en las fuerzas. Mire que cuando hablé de las fuerzas les dije, hay dos, intermoleculares e intramoleculares. Una es una cosa, otra es otra, pero nos vamos a enfocar en las inter y son estas y estas, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. En los gases nos vamos a fijar es en las leyes de los gases. O sea, todos los estamentos, cada una de las postulaciones de las leyes que hay de los gases. Vamos a revisar una por una. La primera ley de los gases, de varias que hay, es una que se llama la ley de Boyle. ¿Por qué se llama la ley de Boyle? Por el autor. No es nada más. ¿Y qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle relaciona dos variables, es decir, trabaja con dos variables. ¿Cuál? El volumen y la presión. Por eso está B o V y está P, volumen y presión. ¿Qué hizo él? Una serie de experimentos donde encontró al final de sus experimentos la relación que hay entre la presión y el volumen en una muestra de gas. De ahí a que esto se llame las leyes de los gases, porque solo trabaja con sustancias en estado gaseoso. Y entonces, como él trabajó con una sustancia en estado gaseoso, bajo los experimentos que hizo,
encontró que hay una relación entre la presión y el volumen. ¿Qué relación? Que según la presión que se maneje en un gas, esa presión va a ser inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando en los experimentos se trabaje a una temperatura constante. De nuevo, cuando él hizo sus experimentos de unas muestras gaseosas, es decir, en un estado gaseoso, siempre en esos experimentos, muchachos, la temperatura fue constante, siempre. Como siempre la temperatura fue constante, lo que él hizo fue mirar cómo se comportaba el volumen y la presión. ¿Y qué encontró en la relación? Que es inversamente proporcional. Es decir, en este gráfico que tengo aquí, a mayor presión, menor volumen. A mayor presión, menor volumen. En la medida en que la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, por eso dice inversamente proporcional. Siempre a temperatura constante. Entonces, esta es la parte de la presión y esta es del volumen. A una presión de 4 atmósferas, que es lo que dice aquí, el volumen es pequeño. Pero cuando la presión va disminuyendo a 2 atmósferas, el volumen, el espacio que ocupan estas partículas azules, que son las partículas de la sustancia que está en estado gaseoso, el volumen que pasa empieza a aumentar. Entonces, conclusión, ¿qué dice la ley de Boyle? Que a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a la presión, o a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. En otras palabras, cuando la temperatura es constante, mientras el volumen aumenta, la presión disminuye, o mientras la presión aumenta, el volumen disminuye. De esa relación, de esta teoría, que es la que se llama la ley de Boyle, salió esta ecuación que estoy señalando acá. P1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2, es decir, la presión y el volumen de un gas es igual a la presión y el volumen de otro gas. De ahí que tenga el número 1 y tenga el número 2. Miren que aquí en ningún momento aparece ¿quién? La temperatura. ¿Por qué no aparece, muchachos? Porque como es constante, pues no va a cambiar siempre y cuando yo la mantenga igual las condiciones ni de la presión ni el volumen. Si yo en el experimento siempre la temperatura va a ser la misma, no me va a afectar ni a la presión ni el volumen. Por lo tanto, si pongo a trabajar presión y volumen a temperatura constante, van a ser siempre contrarias. Mientras la una aumenta, la otra va a disminuir. ¿Cuál es otra ley que hay? La ley de Charles, también conocida como la ley de Charles y de Gay-Lussac. ¿Qué hicieron ellos? Ya trabajaron con la relación que hay entre la temperatura y el volumen, pero a una presión constante. Entonces mire que el trabajo de ellos fue como muy parecido a la de Boyle, solo que aquí pues cambiaron las formas de trabajo, porque pues si hubiesen sido las mismas formas de trabajo, pues hubiera sido entonces la misma ley de Boyle. Y cuando me refiero a las condiciones de trabajo es que ya ellos lo que hicieron no fue tener la temperatura constante como lo hizo Boyle, sino que ellos ya tuvieron constante acá fue la presión. Por lo tanto, pusieron a trabajar, a variar, ¿a quién? A la temperatura y el volumen. ¿En qué? En muestras
gaseosas, ¿no? Porque todo esto es leyes de los gases. Entonces, ¿qué encontró? En esta imagen que tenemos aquí, miren que esto que significa la P de presión siempre está en el mismo punto, lo que significa que el experimento se está haciendo a una presión constante, como lo dice la ley de Charles-Gay-Lussac. Pero cuando la temperatura baja, ¿qué pasa con el volumen? También disminuye. Temperatura baja, volumen disminuye. Temperatura aumenta, volumen aumenta. Es decir, que la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si la una aumenta, la otra también. De esta ley, entonces sale esta ecuación. Volumen 1 dividido temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Esta ecuación solo aplica de esta forma siempre y cuando la presión sea constante. Como les dije en la unidad 1, las ecuaciones aquí nadie se las tiene que aprender de memoria. Lo único es que si usted está estudiando leyes de los gases, está leyendo un enunciado de un ejercicio y le están colocando las variables de temperatura, presión, volumen y le están diciendo cuáles son las constantes, cuáles son las que se mueven o las que cambian, es que usted sepa saber entonces qué ley va a utilizar. A, que la temperatura es constante, ley de Boyle. Que la presión es constante, ley de Charles. ¿Qué más tenemos en leyes? Vamos. Esto se me duplicó. Tenemos la ley de Avogadro. ¿Qué relación o con qué trabajó la ley de Avogadro? La relación que hay entre la cantidad y el volumen, es decir, cuánto hay versus cuánto ocupa. ¿Cuál aquí fueron sus condiciones? Que estableció que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas. Entonces, que a la misma temperatura y presión, por eso aquí en este barómetro, que es el que mide la presión, que dice P, está marcando el mismo número, ¿verdad? Porque a la misma presión. Volúmenes, que es el espacio que ocupa. Y esta pipa contiene gas. Entonces, ¿qué está haciendo? Esta es la válvula que inyecta, hace que pase por esta manguera a este recipiente. Entonces, en la medida en que yo tengo la pipa aquí, tengo la válvula, y para este caso, yo hago una extracción de gas, o sea que quito cantidad, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. ¿Cierto? Si quito gas, el volumen disminuye. Pero si por el contrario yo tengo la pipa, abro la válvula, pasa por la manguera y adiciono moléculas de gas, es decir, adiciono cantidad, ¿qué pasa con el volumen? Va a aumentar. Y tiene lógica. Entre más cantidad yo añada, pues más volumen voy a ocupar. Si menos cantidad hay, menos volumen va a ocupar. Entonces, para la ley de Avogadro, se estableció esta ecuación. Volumen 1 dividido cantidad, aquí la cantidad
en química utilizamos los moles, ¿cierto? Y se simboliza con la N minúscula, entonces volumen dividido cantidad de la sustancia 1, del gas número 1, es igual al volumen 2 dividido la cantidad de ese gas. Y resulta que estas tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Avogadro, pues como vieron, tienen unas condiciones. La de Boyle, cantidad y temperatura constantes, la de Charles, cantidad y presión constantes, ley de Avogadro, presión y temperatura constantes. Pero las tres se unieron para poder explicar la ecuación de gas ideal. Las otras tres son tres leyes de los gases, pero sirvieron para generar una sola ecuación, que es la ecuación de gas ideal. Les presento la ecuación de gas ideal. Es esta que dice PV es igual a nRT. Y la ecuación de gas ideal simula el comportamiento ideal que tienen los gases. Comportamiento ideal que no existe. Nada en la vida es ideal. Yo lo que hago es modificar situaciones, modificar variables para simular el comportamiento ideal. Y eso es lo que hace esta fórmula. Simular que el gas con el que estoy trabajando funciona en un estado ideal. P, ¿qué es? Presión. B, ¿qué es? Volumen. N, cantidad de moles. R es una constante. Como constante tiene sus valores ya definidos. Aquí viene la primera variable que al ser constante, que es la R, hace que esta ecuación precisamente pueda ser alterada para que explique el comportamiento ideal de un gas. Y la T es la temperatura. En un orden de unidades, pues sabemos que todos estos 5 variables, la P, la B, la N, la R y la T, pues tienen sus valores numéricos, ¿verdad? Pero cada valor está acompañado de unas unidades. Entonces, para que haya una forma homogénea de las unidades, pues debo tener muy presente cuáles son las unidades de la presión, del volumen, de la cantidad, de las moles, de la constante y de la temperatura. Por lo general, en estas ecuaciones de los estados ideales y de todo lo que tenga que ver con química, por ejemplo, la temperatura se maneja en Kelvin. Nosotros ya estudiamos que existen los grados centígrados, los grados Fahrenheit, ¿cierto? Vimos una serie de relaciones que hay con las unidades de la temperatura, pero la internacional definida en química para trabajar es la de los Kelvin. Y asimismo, se suele mucho trabajar la presión en unidades de atmósferas. El volumen se suele trabajar en las unidades de litro. La cantidad ya vimos que en moles. Entonces, aquí, ¿qué hacemos ya? Nada es constante, como lo hizo Boyle, Charles, Avogadro en su momento, decir dos variables se mueven, una es constante. No, aquí todas las variables se les dan, excepto una para que la ecuación tenga sentido, es decir, para que se despeje la variable, la incógnita, ¿ya? Y se utilicen muy bien esas unidades para la respectiva cancelación y que el número que usted reporte como resultado de esta ecuación sea acorde a la unidad. Es decir, que si usted reporta X o Y valor de temperatura, pues tenga su respectiva unidad, que sea en Kelvin. Que si usted reporta X cantidad de presión, sea en sus respectivas unidades de atmósferas y así sucesivamente. Entonces, aquí tengo un ejemplo de tratamiento para la ecuación de gas ideal
que dice lo siguiente. ¿Cuál es el volumen en litros? Es decir, que mire que se le está indicando, 1, cuál es la variable que debe encontrar y 2, en qué unidades. ¿Y cuál es el volumen en litros que ocupa 49.8 gramos de ácido clorhídrico, que es el gas, a presión y temperatura, y dice estándar? Y traje este ejemplo a colación porque en muchos de los ejercicios que ustedes pueden encontrar para reforzar el tema de los gases ideales, va a encontrar mucho eso de temperaturas y presión estándar o condiciones estándar. Las condiciones estándar son que la presión es una atmósfera y que la temperatura son 273,15 Kelvin. Eso se conoce como condiciones estándar. Entonces, mire que por eso aquí no dijeron presión de tanto y temperatura tanto. No, solo que dijeron presión y temperatura estándar. O sea, es estos valores. Entonces, perfecto. ¿Qué hice yo con el ejercicio? Coger los valores que me dio el enunciado. Como me dijo estándar la temperatura, asumo 273 Kelvin, que es lo mismo que 0 grados centígrados. La presión me dijo estándar, sé que es una atmósfera. La cantidad, decir, me la dio 49.8 gramos. Sé que la unidad que se maneja en la ecuación es moles, entonces hice la respectiva transformación o factor de conversión a moles. Cogí la ecuación de gas ideal, PV es igual a nRT, la despejé referente al volumen porque me dice cuál es el volumen, entonces es sencillo. La presión está multiplicando el volumen, pasa acá al otro lado a dividir, me queda este despeje. Entonces todos estos valores los reemplacé. 1,37 moles, que es lo mismo de que 49.8 gramos. R, que es este valor, no se lo tiene que aprender de memoria, aquí se los estoy dando, esta tabla que está aquí, están los valores, vea 0,08206, 0,082. Todas estas unidades tienen la constante R, litros por atmósferas dividido moles por Kelvin, multiplicado aquí en la temperatura, que también está en Kelvin, y dividido la presión que está en atmósferas. Y empieza el juego de cancelación de unidades para que el valor que me dé de esta operación sea en la unidad correspondiente. Entonces, moles con moles se van, atmósferas con atmósferas se van, Kelvin con Kelvin se va, ¿y qué queda? Esta unidad, que es la L mayúscula, que son los litros. Entonces, ¿cuánto me da? 30,7 litros. ¿Cuál es el volumen que ocupa en litros? Este gas, 30,7 litros. Entonces, aquí le propongo otros 3 ejercicios. Aquí está la ecuación para que usted los interprete, los analice, revise más información. Mañana con la web conferencia afiance conceptos y bueno, proponga entonces la respuesta a estos. Hay una pequeña modificación que tiene la ecuación de los gases ideales, que es para calcular la densidad. Nosotros ya estudiamos la densidad en la unidad 1, que fue densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces hay una pequeña modificación a la ecuación del gas ideal para nosotros poder hallar la densidad. Entonces, si recordamos la ecuación de los gases ideales, es PV es igual a nRT, ¿cierto? PV es igual a nRT, esto. PV es igual a nRT. Entonces, lo que yo hice aquí fue, vea, aquí está PV es igual a nRT. ¿Qué pasó aquí? Como una ligera, un ligero reacomodo. O sea, los puse de esta forma con el fin de ¿qué? De que el número de moles del gas, que es esto, la cantidad, hay una ecuación que dice que moles es igual a gramos sobre peso molecular. Moles es igual a gramos, los gramos van en masa, peso molecular, la M mayúscula. Entonces, si yo digo que N es igual a esto, entonces yo lo voy a reemplazar en mi ecuación original que reacomodé. Entonces, NM es esto, este volumen es este, es igual a ¿qué? A PRT. Y cuando yo tengo esto, y recuerdo lo que es la densidad,
que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿qué tengo aquí? Mire, masa y volumen, es decir, que tengo ¿qué? Densidad. Entonces, vuelvo y reacomodo esta ecuación y me queda, densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen